Y si no te están haciendo más estúpido, solo más distraído, eso sería peor. Porque el que no sabe puede aprender, pero el que no puede prestar atención ya está perdido. Tu mente no se destruye con un golpe, se pudre lentamente por dentro, mientras tú sigues creyendo que eres libre, que piensas por ti mismo, que no te afecta tanto el celular, pero algo te dice, en lo más profundo, que no es verdad. Ya no puedes leer un párrafo sin mirar el teléfono. Ya no puedes sentarte en silencio sin sentir ansiedad. Ya no puedes tener una conversación larga sin mirar de reojo a la pantalla. Y no lo notas. Ese es el plan. No se trata de un microchip ni de una conspiración oscura. Es mucho más sutil y por eso más peligroso. Es una cultura, una forma de vivir que no cuestionas porque todo el mundo la repite. Memes en vez de ideas, estímulos en vez de pensamiento, entretenimiento en vez de conciencia. Y mientras más te adaptas, más pierdes. Atención, memoria, profundidad, lucidez. Te están domesticando desde niño para que pienses que pensar ya no sirve, para que seas funcional, pero nunca libre. ¿Quieres saber cómo se fabrica una mente superficial? ¿Cómo se destruye la inteligencia colectiva sin que nadie lo note? ¿Y cómo resistir antes de que sea demasiado tarde? Respira hondo, porque una vez que veas esto, ya no hay marcha atrás. Vamos a abrir los ojos de una vez por todas. Todo comienza cuando aún no sabes hablar y ya estás deslizando pantallas. Ni siquiera has aprendido a pensar y ya te están entrenando a reaccionar. Reaccionar rápido, sin pausa, sin contexto, sin profundidad. ¿Te suena? Ese es el primer síntoma del brain rot, la putrefacción invisible del pensamiento. El cerebro de un niño, según la neurociencia, es moldeable como arcilla caliente. Cada estímulo deja huella, cada repetición crea una ruta neuronal, cada costumbre se vuelve estructura. ¿Y qué estamos imprimiendo en esa arcilla? Dopamina. Dosis instantáneas, repetitivas, sin esfuerzo. ¿Quieres saber cuál es el patrón más común en los niños de hoy? Estimulación máxima, recompensa mínima. Videos cortos, sonidos brillantes, juegos diseñados para capturar, no para enseñar. No es entretenimiento, es ingeniería dopaminérgica. Harvard y Stanford lo dijeron hace años. El multitasking digital deteriora la atención sostenida, reduce la capacidad de abstracción y colapsa la memoria de trabajo. ¿Y qué significa eso? Que puedes pasar horas frente a un contenido, sin retener nada, sin comprender nada, sin cuestionar nada. Y ese estado no se va cuando cierras la app, se queda contigo. Se convierte en tu forma de estar en el mundo. Por eso, hoy, un adolescente puede saberse 50 trends de TikTok, pero no puede escribir una carta sin ayuda de IA. Puede estar 3 horas consumiendo contenido, pero no aguanta 10 minutos de silencio. ¿De quién es la culpa? De nadie y de todos. Porque esto no lo diseñó un villano, lo normalizamos entre todos. Padres, maestros, plataformas, influencers, gobiernos. Todos lo permitieron. Yun Tueng, autora del libro iGen, lleva años alertando sobre el declive cognitivo adolescente vinculado al abuso de pantallas. Ansiedad, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento escolar, deterioro del lenguaje, y nadie escucha. Porque es más fácil ignorarlo que enfrentar la verdad. Estamos criando una generación programada para no pensar, para reaccionar, para depender. Nicholas Carr también lo escribió en The Shallows. Cuanto más nos adaptamos a Internet, menos capaces somos de sostener una idea compleja en la mente. No es una metáfora, es fisiología cerebral. El pensamiento profundo requiere silencio, esfuerzo, memoria, abstracción. Y la cultura viral está robando, uno por uno, cada uno de esos elementos al cerebro humano. ¿Te parece exagerado? Entonces respóndeme con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste 40 minutos a leer un libro sin mirar el celular? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste una sola idea durante más de 5 minutos? ¿Sin cambiar de estímulo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aburrido? ¿Sin buscar una pantalla para anestesiarte? Exacto, eso es brain rot. Y no empieza a los 20 años. Empieza a los 4, a los 3...
incluso antes. Cuando un niño no recibe atención humana, sino contenido. Cuando no se le enseña a observar, sino a deslizar. Cuando no se le permite imaginar, solo repetir. El problema no es solo el contenido, es el diseño. Cada segundo de un video para niños está calibrado para generar dopamina, no comprensión. Porque el objetivo no es educar, es retener. Y el resultado es una mente acostumbrada al ruido, incapaz de soportar el silencio. Esa es la mente que el sistema necesita, porque una mente así no cuestiona, solo sigue, no duda, solo consume, no busca, solo escrolea. ¿Y tú? ¿Realmente crees que estás fuera de eso? ¿O solo lo repites de forma más elegante, con mejor gramática y videos más largos? Lo que empezó como distracción ya se volvió estructura. Y si no lo cortas de raíz, seguirá creciendo. En ti, en tus hijos, en todos. El sistema no necesita destruir tu inteligencia, solo tiene que volverla incompatible con el mundo que construyó. Y créeme, lo está logrando. Hoy un niño puede recitar 50 trends de TikTok, pero no sabe decir qué siente. Puede reconocer a 3 influencers por su voz, pero no sabe describir sus propias emociones. Puede pasar horas en un bucle de estímulos, pero no puede sostener una conversación de 3 minutos sobre su propio futuro. Y tú piensas que eso es normal, porque todos lo hacen. Pero ¿sabes qué significa eso realmente? Significa que la cultura viral ya no es entretenimiento, es reprogramación. Neil Postman lo advirtió en los años 80, mucho antes de que existiera TikTok o Instagram. Nos estamos divirtiendo hasta morir. La frase parecía exagerada, ahora parece profética. Porque el peligro no era que dejáramos de pensar, era que ya no viéramos ningún valor en hacerlo. Pensar profundo duele, requiere pausa, reflexión, incomodidad. Pero un meme es inmediato, un trend es fácil. Una emoción exagerada con música de fondo es irresistible. El sistema sabe que no puede prohibirte pensar, así que te da algo mejor, distracción permanente. ¿Por qué crees que el contenido viral triunfa? Porque es corto, emocional, superficial, adictivo y sobre todo no exige pensamiento. No te invita a cuestionar el mundo, te invita a reírte de él, no te confronta, te anestesia. Y así poco a poco la idea muere y es reemplazada por el efecto. El concepto profundo desaparece y en su lugar queda un sonido, una frase, una pose, una estética. Marshall McLuhan, otro visionario, lo explicó claramente. El medio es el mensaje, es decir, no solo importa lo que consumes, sino cómo lo consumes. Cuando tu cerebro se adapta a 10 segundos de estímulo constante, pierdes la capacidad de sostener una idea abstracta, una duda, un argumento. La viralidad no es solo velocidad, es amputación. Corta la raíz del pensamiento antes de que crezca, y entonces te quedas con fragmentos, una opinión sin reflexión, una frase sin contexto, un juicio sin profundidad. Así se entrena una mente para ser funcional, pero vacía, y el sistema lo aplaude, porque una mente distraída es inofensiva. Una población que no piensa, no se revela. Un adolescente que vive en memes no representa ninguna amenaza para la estructura. No se cuestiona la escuela, ni el trabajo, ni el poder. Solo quiere pertenecer, seguir el ritmo, estar al día. ¿Y tú? ¿De verdad crees que eres distinto? ¿Que porque compartes libros en Instagram ya estás fuera del juego? ¿Cuántas veces te has tragado una idea sin verificarla, solo porque venía en formato viral? ¿Cuántas veces has creído que sabes de un tema solo por haber visto un video con música épica y frases contundentes? La cultura viral no necesita convencerte de nada, solo necesita saturarte para que no tengas tiempo de buscar nada más. Y funciona perfectamente, porque reemplaza la conversación por el comentario, la experiencia por la reacción, la introspección por la emoción rápida. El sistema no te censura, te sobrecarga, y al hacerlo te vuelve irrelevante como pensador. Ya no es necesario callarte, solo distraerte. Te dieron una vitrina digital para expresarte, pero te vaciaron por dentro. Ahora publicas sin pensar, opinas sin investigar, reaccionas sin sentir. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que incluso esta verdad será convertida en clip. Incluso este video será reducido a una frase viral y perderá su fuerza. A menos que te detengas, que lo detengas, que hagas lo que nadie hace, pensar.
Y pensar, hoy es el acto más contracultural que existe. No son los algoritmos, no son los celulares, no son las redes. El verdadero origen está en casa. En la mirada de un padre que prefiere ver a su hijo callado y entretenido, antes que curioso e incómodo. En la madre que dice, con tal de que esté tranquilo, mientras un niño de 3 años ya consume 6 horas diarias de pantalla. Nadie lo planeó así, pero así se volvió norma. Porque educar en el mundo actual es incómodo. Implica presencia, implica límites, implica enfrentarse a uno mismo. Y muchos padres no están preparados. No porque sean malos, sino porque también están rotos. También están sobreestimulados. También están dormidos. El sistema los programó para que trabajen 10 horas, vivan cansados, lleguen a casa con la mente frita y crean que darle el celular al niño es un acto inocente. No lo es. Es un pacto silencioso entre un adulto agotado y un sistema que le ofrece comodidad a cambio de conciencia. Así se forman generaciones, no por maldad, por omisión. Jung lo dijo sin rodeos, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y si tu sombra no la enfrentas tú, la heredará tu hijo. Porque el niño no aprende solo lo que se le dice, absorbe lo que ve. Y si lo que ve es a un padre que no tolera el silencio, que se esconde en el teléfono, que evita la incomodidad, eso es lo que va a imitar. Así se educa sin palabras. Así se programa una mente sin querer. Y el sistema, agradecido. Porque mientras más padres renuncian a su rol, más espacio gana el algoritmo. TikTok, cortos animados. ¿Quién educa a tus hijos cuando tú estás ausente? ¿Quién modela su lenguaje, su atención, su manera de ver el mundo? Un dispositivo, un feed, una voz sin rostro que no ama, pero sí adiestra, porque no lo confundas. Esto no es educación, es domesticación emocional. Te entrenan para no aburrirte, para no pensar, para no parar. Y cada niño que crece así será un adulto más fácil de manipular. ¿Te molesta esta idea? Bien, debería, porque si no duele, es que no lo estás viendo. No eres culpable, pero sí responsable. Porque aunque tú no hayas creado esta cultura, la estás perpetuando cada vez que cedes por comodidad. Cada vez que te convences de que no es tan grave. Cada vez que prefieres entretener a tu hijo antes que enseñarle a estar consigo mismo. ¿Sabes qué es lo que más miedo da al sistema? Un niño que piensa por sí mismo. Un niño que no necesita una pantalla para sentirse vivo. Un niño que pregunta, que se aburre, que desafía, que imagina. Pero eso requiere algo que el sistema no puede controlar. Padres despiertos. Y por eso no los quiere. Los necesita cansados, distraídos, anestesiados. Adultos que no cuestionen, que no profundicen, que no tengan tiempo ni energía para formar a sus propios hijos. Y lo ha logrado. Millones de padres bien intencionados, completamente funcionales, completamente ausentes. Porque estar no es suficiente. Hay que estar presente. Y eso casi nadie lo está. ¿Qué herencia estás dejando? ¿Qué versión tuya va a vivir en la mente de ese niño cuando tú ya no estés? ¿Una presencia viva o un vacío lleno de pantallas? El sistema ya está educando por ti. La pregunta es, ¿vas a dejarlo? La escuela ya no forma pensadores, forma piezas útiles, dóciles, adaptables. El aula es una fábrica no de ideas, sino de obediencia. Tú lo viviste, todos lo vivimos, y lo peor es que lo llamaron educación. Desde pequeños nos enseñaron que hay una sola forma correcta de responder, una sola forma de sentarse, una sola forma de ser inteligente, memorizar, repetir, aprobar. ¿Dónde quedó la curiosidad? La pregunta, la imaginación, castigada. Literalmente, hay niños que han sido regañados por soñar despiertos. ¿Te parece exagerado? No lo es. Ocurre todos los días. Un niño se queda en silencio mirando por la ventana, procesando el mundo, conectando ideas, respirando algo que no puede nombrar. Y el profesor lo reprende. Concéntrate. Estás perdiendo el tiempo. No entienden que ese perder el tiempo es el lugar donde nace todo lo que importa, porque pensar no es repetir datos. Pensar es crear relaciones invisibles entre lo que no se ha dicho, es unir puntos, es imaginar lo que aún no existe.
Y eso está prohibido en el aula moderna. ¿Por qué? Porque es incontrolable, porque no cabe en una rúbrica, porque no se puede estandarizar y el sistema necesita estandarización. No puede lidiar con almas salvajes, solo con empleados. Ken Robinson, en su ya legendaria charla TED, lo dijo claro: las escuelas matan la creatividad. Pero no solo eso, la reemplazan con eficiencia. Forman seres que no piensan por sí mismos, sino que funcionan. Y el que se sale del molde es diagnosticado. Tiene déficit de atención, es muy inquieto, no se adapta al grupo. ¿Y si lo que tiene es pensamiento propio? ¿Y si su problema es que no encaja en un sistema diseñado para la mediocridad colectiva? Pero claro, eso es peligroso, porque una mente que piensa en abstracto es una mente que puede ver el sistema, y una vez que lo ves, ya no puedes seguir obedeciendo ciegamente. Por eso, los niños creativos son los primeros en ser silenciados, no con violencia, con corrección, con normas, con premios por portarse bien, con castigos por imaginar demasiado. Así se construye una generación obediente sin usar cadenas. Solo exámenes, solo boletas, solo miedo a fallar. ¿Cuántas veces reprimiste una pregunta por miedo a parecer tonto? ¿Cuántas veces fingiste entender para no desafiar la autoridad? ¿Cuántas veces renunciaste a tu voz para encajar? Esa es la educación que recibimos. Y esa es la que seguimos repitiendo, sin darnos cuenta. Porque cuando se normaliza el castigo a la curiosidad, lo siguiente que muere es la conciencia y después la dignidad. El sistema no quiere destruir tu inteligencia, solo quiere redirigirla, convertirla en algo útil para él. Si eres bueno memorizando, te dan un título. Si eres bueno obedeciendo, te dan estabilidad. Si no haces preguntas incómodas, te dan reconocimiento. Pero si piensas por ti mismo, si dudas, si te rebelas, si cuestionas el propósito, te excluyen. Te marcan como raro, problemático, difícil, porque la educación no fue pensada para liberar, fue diseñada para controlar, y funciona. Hoy tienes adultos que aún temen hablar en voz alta, que aún creen que equivocarse es fracasar, que aún necesitan permiso para ser auténticos. No es casualidad, es pedagogía encubierta, y mientras más lo aceptas, más lejos estás de tu verdadero pensamiento. El sistema no te roba la inteligencia con fuerza, te la intercambia por pertenencia. Y tú lo aceptas, por miedo, por comodidad, por hábito. Pero ¿y si no lo hicieras? ¿Y si empezaras a recordar cómo era pensar sin miedo? ¿Y si empezaras a ver que lo que llamas educación fue domesticación? Tal vez entonces comenzarías a ser libre. Tal vez el silencio ya no existe. Lo mataron lentamente, sin que nadie protestara. Hoy, incluso cuando estás solo, estás lleno de ruido, notificaciones, listas de reproducción, videos de fondo, pensamientos ajenos colándose por los auriculares. Nunca estás contigo mismo, nunca estás en pausa, y sin pausa no hay pensamiento. Porque pensar, de verdad, requiere vacío, no estimulación, no multitarea, no sonido ambiente, vacío, lentitud, espacio interno. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente en silencio, sin música, sin celular, sin hablar, sin mirar nada? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a mirar el techo y no te sentiste inútil o culpable por no hacer nada? Exacto. Ya no sabes hacerlo, porque te entrenaron para odiar el silencio. ¿Sabes por qué? Porque el silencio te enfrenta contigo mismo, y el sistema no quiere que te mires, quiere que te mantengas distraído, productivo, dopaminizado. Hoy, aburrirse es un crimen. Meditar es un lujo. Esperar sin mirar el celular es casi una rareza, pero el cerebro humano no fue diseñado para vivir así. Necesita pausa para integrar, necesita lentitud para imaginar, necesita silencio para tener claridad. Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, lo dijo sin adornos: el exceso de positividad atrofia el pensamiento.
Y con positividad no hablaba de alegría, sino de saturación, de exceso de estímulo, de la imposibilidad de parar. Hoy todo es más contenido, más tareas, más conversaciones, más velocidad. ¿Y sabes qué pasa cuando todo es más? Que tú eres menos profundo, menos presente, menos real, porque no puedes pensar si no puedes estar en silencio. El pensamiento necesita oscuridad, como una semilla, y tú estás expuesto a luz constante, ruido constante, exigencia constante. Así no crece nada. Así solo sobrevives. ¿Y sabes qué es peor? Que este estado ya se volvió normal. Gente que no puede dormir sin videos, que no puede comer sin pantalla, que no puede existir sin ruido externo, y lo celebran. Lo venden como multitasking, como ser productivo, como estar conectado. Pero no estás conectado, estás colonizado, porque cuando tu mente ya no te pertenece, te vuelves esclavo del estímulo y no lo notas. Te crees libre porque puedes elegir entre miles de opciones, pero todas te distraen del mismo vacío, ese que solo el silencio puede mostrarte. Por eso lo eliminaron, porque una sociedad que recupera el silencio, recupera el pensamiento, y eso es peligroso. Porque el que piensa, cuestiona. El que piensa, no consume igual. El que piensa, no encaja tan fácil. Y el sistema no puede permitirse eso. Así que lo llena todo de ruido. Incluso los momentos que antes eran sagrados. Caminar solo, mirar por la ventana, lavar los platos, ducharse. Ahora todo eso debe estar acompañado de música, podcast, reels, algo. Lo que sea, menos silencio. Y tú lo aceptas, porque el silencio ya no te parece un lugar, te parece una amenaza. ¿Y sabes por qué? Porque si te detienes, te encuentras contigo. Y lo que vas a ver ahí, en ese espejo sin filtros, puede doler. Pero también puede liberarte. Porque mientras no lo hagas, mientras sigas anestesiado por el ruido, no estás vivo, solo estás operativo, funcional, como una máquina. ¿Quieres empezar a recuperar tu inteligencia? Haz algo que aterra al sistema. Apaga todo. Quédate solo. No escapes, quédate. En ese espacio incómodo aparece lo que nunca has querido ver, pero también lo que siempre has estado buscando, tu voz interior. Y esa no puede ser manipulada. No es una conspiración. Es una cultura, un estilo de vida impuesto, celebrado, premiado, que te adormece mientras cree que te entretiene. No quieren destruir tu inteligencia, eso sería demasiado evidente. Solo quieren volverla irrelevante, inútil en un mundo que solo premia la rapidez, la apariencia, la obediencia. Y tú decides si sigues repitiendo el guión o empiezas a escribir el tuyo. Porque pensar profundo hoy es un acto de rebeldía. Si sientes que cada día te cuesta más concentrarte, leer, reflexionar, no eres débil. Estás en medio de una guerra silenciosa. Pero pensar, aún, es tu mayor acto de libertad. Así que dime, ¿vas a seguir huyendo o vas a mirar al espejo esta noche? Si llegaste hasta aquí, coméntalo abajo. Yo todavía pienso. Suscríbete si estás listo para cuestionarlo todo. Comparte esto si conoces a alguien que está despertando. Dale like si esto no solo lo viste, lo sentiste.